Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, amigas y amigos, que el Dios de paz les bendiga. El Dios de paz sea abriendo el entendimiento espiritual a través del bendito Espíritu de Dios. Vamos a compartir en este día la bendita palabra de Dios, el pan de vida que bajó del cielo, que dice la Biblia. El Evangelio es poder de Dios para salvación y para salud para todo aquel que cree. Eso es el Evangelio, hermanos y hermanas. Poder de Dios, espíritu y vida. Así está escrito aquí en la palabra. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4, de los versículos 1 al 5. La palabra dice predicción de la apostasía. Y vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del bendito Espíritu de Dios. Dice la Biblia, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bendito Espíritu de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, hazlo tú, Espíritu de Dios, que esta meditación sea hecha con el poder de tu Santo Espíritu, Padre eterno, con la unción de tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, hablándonos en este día, háblanos a cada corazón, a cada hermano, hermana, a los amigos que también nos están mirando en este día. Habla, Espíritu de Dios. Abre nuestro entendimiento espiritual para poder entender tu bendita palabra. En misericordia, en el nombre todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Predicción de la apostasía, hermanos y hermanas. La palabra de Dios dice, y está escrito aquí en la Biblia, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostasía? La apostasía es cuando la persona, el hermano o la hermana, que ya están convertidos, entregados al Señor Jesucristo, se apartan del camino, en clara rebelión, en clara desobediencia a lo que está escrito en la bendita palabra. Apostatar quiere decir apartarse del camino de la verdad que es el Señor Jesucristo. Eso es la apostasía, hermanos y hermanas. Apostasía quiere decir caminar en rebelión delante de Dios, en rebelión, en desobediencia a lo que está escrito aquí en la bendita palabra de Dios. Y la palabra dice, y muchos apostatarán de la fe en los últimos días. ¿Qué quiere decir? Muchos se apartarán del camino, muchos se irán en pos, como dice la Biblia, de espíritus engañadores y mentirosos. Así está escrito, de espíritus mentirosos, de falsos maestros, de falsos profetas, que en este tiempo, hermanos y hermanas, las iglesias de Cristo Jesús en la faz de la tierra, el Espíritu de Dios muestra que en la faz de la tierra la apostasía está campeando en todas las congregaciones en la iglesia de Cristo en la faz de la tierra. Las iglesias de Cristo, mal llamadas porque ya no son ni de Cristo,
Porque si fueran iglesias de Cristo, vivieran en la obediencia a la palabra. Vivieran, si fueran iglesias de Cristo verdaderamente, vivieran practicando la palabra, lo que nos manda el Señor Jesucristo aquí en la Biblia. Por eso dice la palabra del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Si me amas, guarda mi palabra. Si me amas, obedece mi palabra. Si me amas, practica mi palabra. Bienaventurados, dice la palabra, el Señor Jesucristo lo predicó, el que oye la bendita palabra de Dios y la practica. Eso es lo que dice la Biblia. Si nosotros decimos ser iglesias de Cristo Jesús, tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Vivir en la obediencia, vivir en santidad, vivir practicando la palabra. No de la manera que están viviendo las congregaciones. Por eso dice el apóstol Pablo aquí en la carta a Timoteo claramente, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se apartarán del camino del Señor Jesucristo, de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se apartarán en rebeldía por no obedecer, por no sufrir la sana doctrina como está escrito en la palabra. Se irán en pos de engañadores, de mentirosos, de falsos maestros, como está escrito en la Biblia. Y dice claramente el apóstol Pedro, que en los últimos tiempos, dice, así como hubieron falsos profetas, en los últimos tiempos habrán, dice, falsos maestros, que introducirán en las congregaciones herejías destructoras y encubiertas, solapadas. El diablo trabajando en las congregaciones, el diablo ingresando, metiendo toda clase del paganismo del mundo en las congregaciones. Porque al frente de las congregaciones, los pastores, las pastoras que están al frente, no tienen el poder, la unción del bendito Espíritu de Dios. Entonces ellos mismos están ellos mismos consentidores del pecado, de las herejías encubiertas que ellos mismos han metido a las congregaciones de hermanos y hermanas. Entonces, por la faz de la tierra no existe la iglesia del Señor Jesucristo. Las congregaciones, las iglesias que dicen que son de Cristo, se han apartado del camino de la verdad. Se han apartado de lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda en su palabra. Se han apartado de la bendita palabra de Dios en clara rebelión a aquel que dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. En clara rebeldía. Como dice la Biblia, no sufrirán la sana doctrina, no obedecerán la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver lo que dice la palabra en segunda de Pedro al respecto de los falsos maestros, de los falsos profetas, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, segunda de Timoteo, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El Señor Jesucristo al respecto de los falsos maestros, de los falsos profetas, dice claramente, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son falsos maestros puestos por el diablo, hijos de maldición, que han introducido herejías
encubiertas y destructoras en las congregaciones para llevar a la perdición a los hermanos y a las hermanas que no están firmes en el camino, que no están nacidos y nacidas de nuevo. Hermanos y hermanas, a los que están todavía practicando el pecado, que están todavía viviendo en las concupiscencias del mundo, porque no están firmes. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Introducirán toda clase de lo pagano del mundo en las congregaciones, en las iglesias mal llamadas de Cristo. Como mencioné anteriormente, si fueran de Cristo, vivieran en la obediencia pues a la palabra, a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivieran en la obediencia, obedeciendo la palabra, practicando. Aleluya. Vivieran como dice la Biblia, en santidad, en pureza, en obediencia. No practicando todo lo que el mundo pone, las herejías del diablo metidas en las congregaciones. Hermanos y hermanas, las herejías encubiertas y destructoras para destruir tu alma en el fuego del infierno, hermano y hermana. Si es el caso tuyo, apártate de esa congregación. Ya no vayas a esa congregación si ves que el pastor o la pastora están con este tipo de actividades en la congregación, hermano y hermana. Huye, escapa por tu vida, hermano y hermana. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Como hubo también falsos profetas, dice la palabra aquí el apóstol Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué quiere decir encubiertas? Solapadamente. ¿Qué quiere decir herejías encubiertas? Que ellos, como dice la Biblia, adulando a los hermanos y hermanas con palabras blandas, con palabras fingidas, para introducir toda clase de lo pagano del mundo a las congregaciones y practicarlo en la congregación, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos y hermanas, en las congregaciones, en las iglesias cristianas, ahora los falsos maestros, los que no son llamados por Dios, han tomado la palabra para hacer ellos mercadería, como dice la Biblia, para sacar provecho, dice la palabra. Estos hijos del diablo, que son, como dice la Biblia, los sensuales, que no tienen el bendito Espíritu de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora han hecho los grupos en las congregaciones, han dividido a la iglesia. Ahora ellos han hecho grupos, ahí están metidos los grupos de jóvenes, ahí están metidos los grupos de viejos, los grupos de las damas, los grupos de los niños. Cuando dice la Biblia que la iglesia primitiva estaba unida, unánime, hayan hecho ahora los retiros. También han metido los falsos maestros las prácticas paganas de alguna denominación que está dispersa por la faz de la tierra. Han metido a la congregación los retiros. ¿A dónde vas pues a retirar todas tus rodillas, hermano, hermana, donde estás? Porque nuestro Padre, Dios dice en la Biblia que Él es omnisciente, omnipresente. No tienes que ir en obediencia al falso pastor o a la falsa pastora a los retiros, para ir a la fornicación, para ir al pecado. Para eso van a los retiros. Ahí en la congregación donde estás, en tu casa, hay doblas rodillas y clama al Dios Altísimo que tenga compasión y misericordia. No tienes que estar yendo a ningún retiro. ¿A dónde te vas a retirar, hermano, hermana? Es lo que una herejía del diablo que ha puesto en las congregaciones los retiros, para ir al pecado, para ir a la fornicación, el adulterio. Ahí metidos los hermanos y hermanas en los retiros practicando el pecado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los grupos, dividida la congregación unánimes como la iglesia primitiva, como la primera iglesia que estaba a cargo del apóstol Pedro allá en Jerusalén. Aleluya. Ellos dicen que se reunían todos los días
a alabar el santo nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días se reunían, dice la Biblia, compartían el pan, partían el pan todos los días, hermanos y hermanas. No encontramos en la Biblia que esté dividida la iglesia en grupos. Ahora los grupos de jóvenes para ir a practicar el pecado, la fornicación, para eso se reúnen. Y el pastor permisivo del pecado, consentidor del pecado, él mismo ahí organiza los grupos. Ya él ni sabe cuando estos jóvenes se reúnen para ir a la fornicación. Pastor, pastora, consentidores del pecado en las congregaciones, que siguen con este tipo de herejías destructoras encubiertas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los grupos de mujeres, de jóvenes, han metido en la congregación, hermanos y hermanas, ahora ya el árbol de Navidad, la fiesta pagana de la Navidad, las luces de la Navidad, la cena de la Navidad, todo han metido en la congregación, hermanos y hermanas, los sensuales de estos hijos del diablo que no tienen al Espíritu Santo de Dios en sus vidas, para dejar de practicar el pecado, lo pagano del mundo, las herejías destructoras. Ellos mismos meten a las congregaciones, como dice la Biblia, en los últimos días, muchos apostatarán de la fe, yéndose tras de estos espíritus engañadores, de estos falsos maestros, hijos del diablo, como dice la Biblia, hijos de maldición, estos sensuales que no tienen al bendito Espíritu Santo de Dios. Así está escrito en la bendita palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todas las celebraciones paganas del mundo, la iglesia por la faz de la tierra, la iglesia mal llamada cristiana porque no son ni cristianos, estos son más paganos que los mundanos, más pervertidos, más corrompidos, agarrados la bendita palabra de Dios. Está escrito que tuercen ellos mismos la palabra y con la misma palabra se condenan, hermanos y hermanas. Aleluya. Haciendo la idea de ellos la palabra, interpretando la idea de ellos en la mente carnal y podrida que tienen, porque no tienen el bendito Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora el árbol de Navidad metido en la congregación, las luces de la Navidad en la congregación. Cuando nuestro Padre, como dice la Biblia, Él prohibió, dice, está escrito, hermanos y hermanas, que se plantaran árboles cerca del lugar santísimo de Él, porque dice la Biblia que estos árboles eran para adorar a esta diosa pagana que se llama Acera. Así está escrito en la palabra. Nuestro Padre prohibió que sembraran árboles alrededor del lugar santísimo, porque Jezabel era la que practicaba esto con sus 400 profetas, adoradores de los árboles, adoradores de los bosques. Y a esa Jezabel, ese espíritu inmundo metido para seguir adorando ellos también al árbol, dando culto al árbol, poniendo las luces en el árbol, las luces de Navidad, la cena de Navidad practicando en la congregación. Todo lo perverso, lo pagano del mundo, metido las herejías encubiertas por estos falsos maestros y falsas maestras que están al frente de las congregaciones en este tiempo, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que apostatarán de la fe. Se apartarán del camino en clara rebelión, la apostasía por la faz de la tierra en este tiempo. La apostasía, hermanos y hermanas. ¿Qué quiere decir todo? Las herejías del mundo metidas en las congregaciones de hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. La música de las congregaciones, dicen ellos que son alabanzas. Eso es la alabanza, el diablo ha de ser, hermanos y hermanas. Aleluya. Los conciertos de las congregaciones de las iglesias cristianas, como conciertos del mundo, con luces, con las humaredas del diablo ahí en los escenarios de las congregaciones, de los conciertos, hermanos y hermanas. Eso ya aparece en discotecas del mundo. Y ahí están metidos los supuestos cantantes, los adoradores del diablo, porque dice la Biblia que nuestro Padre Dios busca adoradores en espíritu
tal, porque Él es espíritu y es como tal que quiere que le adoremos, que le busquemos, que le clamemos, que le llamemos, que le invoquemos en espíritu y en verdad. Escrito está en la palabra. No vas a venir a meter tú delante de nuestro Padre Dios las luces de Navidad. No vas a venir a meter delante de los conciertos tuyos paganos del mundo. Ritmos satánicos del mundo en las congregaciones. Ya no existe la música cristiana, las alabanzas que le agradan a Dios. Cuando está escrito en la palabra en el libro de Amós, quita de mí todas tus melodías, no me complaceré en tus melodías, no me complaceré en tus cantos perversos y paganos del mundo, del diablo. Porque ahí están con el rock cristiano, ahí están con el merengue, con la bachata cristiana, con la cumbia cristiana. Ahí están ellos bailando, los supuestos evangélicos y evangélicas, bailando ahí, dando gusto a la carne tuya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí están con el reggaetón cristiano. Ahí están con el rock cristiano. Ahora todo lo del diablo han metido a la congregación y ya dicen que es cristiano. La música. Música del diablo es, hermanos y hermanas, porque están metiendo los ritmos satánicos del diablo a las congregaciones. Aleluya. La ranchera. Ahí están los mariachis hijos del diablo. Es que están cantando para Dios. Cantando para el diablo y para tu carne están. Aleluya. ¿Qué van a cantar para Dios? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nada de lo que están practicando esas músicas paganas del mundo agradan a Dios. Porque no me complaceré en tus melodías, no me complaceré en tus alabanzas, dice el Señor, Dios Todopoderoso, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es todopoderoso, porque nada inmundo, nada del diablo entrará en el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Él no se agradará en lo que estás haciendo, hijo o hija del diablo. Cantando para el mundo cantas. Para hacerte famoso o famosa, para buscar tu fama, la fama de tu carne pervertida, perversa y podrida. Aleluya. Para eso estás cantando. No estás agradando al que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Los conciertos de los cristianos peor que los conciertos de los paganos. La música electrónica cristiana, dicen ahora. Y ahí están los hijos del diablo, ahí vestidos hasta de negro. Hermanos, ¿a qué extremo ha llegado la iglesia de Cristo? Buscando la gloria de ustedes, la gloria de los hombres, no la gloria de Dios. Cuando dice la Biblia que nosotros, todo lo que hagamos aquí en la faz de la tierra, todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria de Dios. No para tu gloria pervertida, perversa y podrida de tu carne maligna. Aleluya. Y eso dice que va a agradar a Dios. Y tú, perro mudo, pastor, pastora, perra muda, que no reprendes el pecado, que tú mismo consientes lo que están delante de ti practicando el pecado, tú mismo organizando estas festividades. Ya has de mandar a llevar el árbol de Navidad para meter ahí en la congregación para ofender al Dios Todopoderoso. Ya has de estar preparando la cena en tu casa. Arrepiéntanse, hermanos y hermanas. Pronto volvamos la mirada, los ojos al que nos llamó, nos rescató, nos redimió, nos sacó del pecado, de la basura, para su luz admirable. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque tú mismo pecas, pastor, pastora. Tú mismo estás pecando, tú mismo estás consintiendo el pecado en la congregación. Tú mismo has metido las herejías destructoras encubiertas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora adoradores de acera, de esa diosa pagana, que Dios prohibió que siembren árboles alrededor del lugar santo. Hermano y hermana, reaccionemos a tiempo. ¿Cómo vamos a estar ofendiendo a Dios Todopoderoso con las prácticas paganas del mundo? Ahí están metidos los cumpleaños ahí. Los días, los meses y los años celebrando el día del pastor, el día del niño, todo lo pagano del mundo. Eso no podemos dar culto, solamente
tierra. Así está escrito, digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración. Aleluya. Ahí están estos pastores y pastoras, mal llamadas pastores, porque no son ni pastores de la iglesia de Cristo, son pastores del diablo. Ahí están celebrando los 15 años, hermanos y hermanas. Eso es abominable delante de Dios. ¿Cómo van a estar tomando lo que el diablo pone para que practiquen los que no conocen a Dios, los inconversos? Eso meten a las congregaciones, a practicar, a ofender a Dios con esa manera de celebrar ya los 15 años. ¿Qué 15 años vas a celebrar, hijo o hija del diablo? ¡Aleluya! Arrepiéntete, póstrate delante del que te llamó, del que te rescató, del que te libertó del pecado y de la muerte eterna, que es el Señor Jesucristo, el que dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque nada inmundo entrará, dice la palabra, en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué es eso? Negarán, aún dice la Biblia, el negar a nuestro Señor Jesucristo es cuando nosotros nos rebelamos contra la palabra, contra lo que está escrito. Ahí le negamos al Señor Jesucristo, porque no queremos obedecerle, porque no queremos nosotros practicar la palabra, porque ya estamos en la apostasía nuevamente en el mundo. Aleluya, anhelando las cosas de la carne, las cosas del mundo, lo pervertido del mundo, lo perverso del mundo. Y dice la Biblia que el que es amigo del mundo sigue del enemigo de Dios. Así está escrito en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los teatros, para hacer teatro de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer el teatro de la palabra de Dios si dice que esto es espíritu y vida? Falso maestro, falsa pastora, falso pastor, hijo del diablo. Despierta. ¿Cómo vas a estar haciendo teatros mimos de la palabra de Dios, burlándote de la palabra de Dios, haciendo los mimos, pintándote la cara, mentiroso, mentirosa, hijo del diablo, creyendo que así vas a llamar a las almas para que se conviertan al Señor Jesucristo? Mentiroso el diablo. Si quieres que se convierta el prójimo, humíllate tú de rodillas, ayuna por el prójimo. Ponte de rodillas, ora por el prójimo para que venga a los pies de Cristo. Eso tienes que hacer. No ir con tu basura del diablo para que se conviertan. Dice, no voy a el mismo pastor, hijo del diablo, poniendo para que se vistan de mimos. Hermanos y hermanas, para que hagan los teatros, para que se burlen de la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios con reverencia, aún para hablar, aunque lo que sale de la boca con reverencia, con temor y temblor delante de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que los teatros, los mimos, los payasos. Ahora falta que solo tú, pastora, hija del diablo, te vistas de payaso, de Papá Noel. Eso no más te falta, para que agrades a los que están ahí delante tuyo en la congregación, para quedar bien con los de la congregación. Lo que tienes que quedar bien es humillándote delante de Dios y agradar al que te llamó de las tinieblas a la luz admirable de Él. A Él tienes que agradar, no hacer compromiso, no hacer entretenimiento de la palabra de Dios ahí en la congregación. No burlarte de Dios, en otras palabras, con tus teatros y mimos. Aleluya. ¿Por qué haces eso? Porque no estás nacido de nuevo, porque sigues en el mundo practicando el pecado. Eres un ciego, un sordo espiritual, conformista, mediocre, indiferente a las cosas de Dios. Aleluya. Por eso practicas lo que el diablo está puesto en el mundo. Todo has metido a la congregación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Las bailarinas en la congregación, las hijas del diablo ahí haciendo mofa, haciendo burla de la palabra de Dios. Las coreografías en la congregación, vestidas ahí con lo que el diablo ha hecho poner esa vestimenta diabólica. Amada, eso es un disfraz que te pones, ¿entiende? Eso no le agrada a Dios. La danza que tú estás practicando es danza de tu carne, de tu perversidad, para tú lucirte ahí delante de los que te están viendo. Eso no es agradable delante de Dios, que te vayas a disfrazar
que te vayas a agarrar el pandero y a estar ahí dando la vuelta y has practicado eso, esa danza diabólica todas las semanas pasado practicando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La palabra es de vivir practicando, la palabra es de practicar, la palabra no es para nosotros hacer burla, para hacer mofa de la palabra, con tus mimos, con tus payasos, con tus teatros. Aleluya. Despiértate tú que duermes, pastor, pastora. Mal llamada pastor y mal llamada pastora, porque siguen siendo hijos del diablo. Porque si fueran hijos de Dios, no estarían ofendiendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice, sed santos como yo y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Está escrito en la palabra, y el que sigue siendo amigo del mundo, sigue del amigo de Dios. Escrito está, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Porque no el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los ritmos satánicos del mundo metidos en las congregaciones, practicando las obras de las tinieblas, las obras de la carne, porque no están nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque siguen en la carne perversa, podrida de ellos mismos. Estos falsos maestros, falsas maestras, falsos pastores, falsas pastoras, hijas del diablo, hijos del diablo, que no quieren someterse a la bendita palabra de Dios, como dice la palabra, atrevidos y contumaces que blasfeman de las potestades superiores que ellos no conocen. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Las coreografías de estas hijas del diablo vayan a nacer de nuevo para que agraden a Dios. La danza tiene que ser en el Espíritu. La danza tiene que ser con la palabra de Dios y en el Espíritu. Es la danza para que le agrade a nuestro Padre. No lo que estás haciendo tú para lucirte tú, para demostrar al mundo y mostrar la carne tuya, la carne maligna, la carne perversa que no quiere sujetarse a la ley de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que tienes que hacer, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No busca adoradores que le digas, el Señor esto, Señor por acá, Señor por allá. No quiere adoradores, no quiere que vos le halagues con tus palabras fingidas y mentirosas. Porque tú, de simpatizante del Señor Jesucristo, no entrarás al reino de los cielos, porque nada inmundo de entrar arriba al reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que han hecho de las congregaciones en este tiempo. Esa es la apostasía que está sobre la faz de la tierra en estas mal llamadas iglesias del Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, no el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque en aquel día, dice el Señor Jesucristo, muchos me dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros. Pero Señor, en tu nombre hicimos prodigios. Pero el Señor Jesucristo dice, yo les declararé, nunca les conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego eterno. Así dice la Biblia, escrito está. Nunca les conocí. Hermanos y hermanas, a tiempo estamos, hermanas, despertémonos de ese letargo espiritual. Si es el caso, hermano o hermana, si está pasando eso en tu congregación, están practicando las herejías del diablo, apártate de esa congregación, hermano o hermana. Sacude el polvo de tus pies y sale huyendo, escapa por tu vida, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Escapa por tu vida en testimonio a los que están practicando eso en la congregación. Sacude el polvo de tus pies y entra en una congregación. Busca donde te prediquen la santidad, donde crean en el bendito Espíritu de Dios, donde haya bautismo del Espíritu Santo de Dios, donde te prediquen, donde te digan, sed santo, porque yo soy santo. Así donde te prediquen la santidad, la pureza, la obediencia delante de Dios. Allá anda, hermano o hermana. No por favoritismos a las congregaciones de estos hijos del diablo, falsos pastores. Vas a perder tu alma. Si lo pierdes el alma, lo pierdes todo, hermana y hermano, en el Señor
Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todas esas son las herejías encubiertas que estos hijos del diablo han metido en las congregaciones, en las mal llamadas iglesias de Cristo, porque no son de Cristo, porque ahí se practica lo pagano del mundo, ahí se practica la perversidad, ahí está el pecado, ahí están las concupiscencias de la carne, aún la vestimenta. Esa es otra herejía de estos falsos maestros, hijos del diablo, que han metido en las congregaciones. Ahora las vestimentas de ellos permiten ahí en las congregaciones que vayan las hermanas, los hermanos con esas vestimentas ceñidas al cuerpo, perversas y diabólicas, para hacer caer en tentación, para hacer caer en pecado, en adulterio, en fornicación a los hermanos o hermanas en la congregación. Aleluya. La danza viven practicando, viven la danza ellos practicando en los pasos de ellos, en la carne de ellos. Acá están aprendiendo los pasos con un maestro hijo del diablo que está delante de ellos. Vayan a practicar la palabra de Dios. Eso es lo que tienen que hacer. Vayan a obedecer al que los llamó, al que los rescató de las tinieblas a su luz admirable, al que dijo: yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Vayan a practicar la palabra, vivan en obediencia, en santidad, en pureza. Eso es lo que tienen que hacer falsos maestros, falsas maestras, hijos del diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No vas a convertir la gracia de Dios en libertinaje tuyo para practicar el pecado delante de Dios. La gracia convertida en libertinaje para tú vivir revolcándote en el pecado. Anda, practica la palabra de Dios, obedece al que te llamó, al que te rescató, al que murió por ti en la cruz del Calvario, al que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario, al que derramó su sangre por ti, al que te liberó de las tinieblas y de la muerte eterna. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, para que ustedes, hermanos y hermanas, dancen en el Espíritu, llénense del bendito Espíritu de Dios. No vayas a estar danzando en tu carne, no vayas a estar danzando con tu licra apestosa que estás puesta, no vayas a estar danzando con tu pantalón apestoso, podrido que estás puesto, ceñido en tu cuerpo. Esa es otra herejía que el diablo ha metido en las congregaciones, esa vestimenta pagana, perversa, que está en hombres y en mujeres paganos que no tienen nada de cristianos en las congregaciones. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque si fueran de Cristo, vivirían obedientes a la palabra, vivirían en santidad, en obediencia, con temor y temblor. Si dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, y nosotros, hermanos y hermanas, ¿qué somos para vivir de esa manera en las congregaciones, ofendiendo a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La palabra es para practicar, la palabra es para vivir, la palabra es para obedecer. No es para que tú, torciendo la palabra, vayas y practiques el pecado en la congregación. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, no es para que tú vayas y te perviertas en la congregación, no es para que tú vayas, hermana, puesta esos pantalones del diablo a la congregación, esas modas mundanas del diablo a la congregación, esa ropa ceñida del diablo a la congregación, las pastoras hijas del diablo con las minifaldas ahí predicando la palabra, estas pastoras hijas del diablo, que puestos los trapos, los pañuelos en las cabezas, estos velos del diablo. Eso viven haciendo, agarrados a los trapos ahí danzando, dicen, delante de Dios. Eso no es nada danza para Dios, eso es danza para el diablo. El diablo te está haciendo danzar de esa manera para que tú te vayas con él al infierno. Eso es lo que estás haciendo. Despiértate, tú que duermes, y la luz de Cristo te alumbrará. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que tienes que hacer. Anda, tírate de rodillas, anda, vive en santidad. Dile a tu Padre y a nuestro Padre Dios que te llene del bendito Espíritu de Dios, para que ya no le ofendas más, para que nos vayamos al reino de los cielos, porque el Espíritu de Dios es el arras de nuestra herencia para irnos al reino de los cielos espirituales, sobrenaturales. La danza aquí de los hijos e hijas de Dios en
en el espíritu. Esa es la danza que le agrada a Dios, no la danza que estás tú, hermana, diciendo que estás practicando en tu carne, en eso estás practicando la danza. Eso no le agrada a Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Y sácate esa vestimenta del diablo, sus pantalones ceñidos, apretados, que es otra herejía que el diablo ha puesto en las congregaciones. Y síñete de una buena falda, síñete tu varón de Dios de un buen pantalón de hombre, amárrate bien el pantalón, la correa, y sirve al que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y tú, mujer, si dices que eres de Dios, no puedes parecerte a una mundana, a una pagana, a una perversa que no conoce a Dios, porque dice la Biblia que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está arriba en el reino de los cielos. Así está escrito, porque nada inmundo entrará al reino de Dios. Así dice la bendita palabra de Dios. Eso es lo que tienes que hacer, mujer de Dios, hombre de Dios. Escapa por tu vida, salva tu alma, porque estos hijos del diablo, estos falsos pastores, estas falsas pastoras, te van a llevar al infierno, porque son cielos guiando a los cielos, y los dos caerán en el hoyo. Así dice la palabra. Estos son los sensuales que no tienen al bendito Espíritu de Dios. Por eso viven en la carne, por eso viven practicando el pecado, por eso no quieren obedecerle a Dios, por eso han metido las herejías encubiertas en las congregaciones, por eso lo que viven de esa manera, ofendiendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la Biblia. Esas son la apostasía. Esa es la apostasía, la que está campeando en las congregaciones mal llamadas de Cristo, porque no son de Cristo, porque son del diablo, porque si fueran del Señor Jesucristo ya estarían convertidos, ya estarían nacidos de nuevo, ya estarían ellos convertidos al Señor Jesucristo, caminando ellos primero con temor y temblor delante de Dios. Aleluya. La danza tiene que ser en el Espíritu. Anda, llénate, mujer, del bendito Espíritu de Dios. La danza no tienes que practicar en tu carne, no tienes que ir a aprender tú los pasos, no puedes ir tú a coger un maestro del mundo para que te enseñe a danzar, para que te enseñe ahí a los pasos en la carne tuya. No puedes hacer eso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Continúa la palabra, dice: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y el versículo 1 del capítulo 2 de segunda de Pedro. Atrayendo sobre sí mismos, sobre ellos mismos, destrucción repentina, condenación, juicio, porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. La palabra dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos, porque no puedes servir a dos señores, no puedes servir al diablo y decir que estás sirviendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres seguir en el pecado, hermano o hermana, anda al mundo, allá anda, sigue practicando en la mundanidad, allá vuelve al mundo a donde estás viviendo mismo, porque no te has convertido, porque sigues en el pecado, sigues en la basura, sigues en la desobediencia y dices que eres hijo o hija de Dios. Mentiroso el diablo, no eres nada hijo o hija de Dios, porque no te conviertes, porque no te humillas delante de Dios, porque no vives en santidad, porque sigues practicando el pecado, sigues de enemigo o enemiga del Dios Altísimo, porque escrito está: el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así dice la Biblia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y continúa la palabra, dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Multitudes, hermanos y hermanas, seguirán las disoluciones de estos hijos del diablo. No lo digo yo, dice la Biblia que son hijos de maldición, hijos del diablo. Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo les confrontó a los fariseos, ¿qué les dijo? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos, los anhelos de vuestro padre el diablo queréis hacer.
es lo que están haciendo ustedes. Despiértense. Despertémonos los que estamos dormidos, y la luz de Cristo nos va a alumbrar. Despiértate tú que duermes, y la luz de Cristo te va a alumbrar para que no te vayas a las tinieblas, hermano o hermana, en el Señor Jesucristo. Así dice la Biblia. Muchos seguirán sus disoluciones, las congregaciones de estos hijos del diablo, llenitas, y ahí dicen que vive Dios. Mentira del diablo. Ahí no vive nada Dios, ahí vive el diablo. El diablo mismo está al frente de la congregación. El diablo predica. La diabla, la pastora, hija del diablo, es hija del diablo. Ella está predicando. Ella te va a llevar al infierno, porque ella no está convertida. Ella sigue siendo una impía de la tierra que está encubiertamente metiendo las herejías para destruir tu alma. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así dice, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué quiere decir? Muchos seguirán tras de estos falsos maestros, hijos del diablo, por lo cual dice, el camino de la verdad será blasfemado, porque por la mala manera de vivir de estos hijos del diablo, las gentes que no conocen a Dios, los gentiles de la tierra, blasfeman el nombre de nuestro Padre, el nombre tan santo de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Blasfeman al mirar esa perversión, esa perversidad de ustedes, hijos del diablo, que no quieren convertirse, que no quieren sujetarse a la bendita palabra de Dios, que no quieren sufrir la sana doctrina, y así dicen que son hijos e hijas de Dios. Mentiroso, ustedes siguen siendo del diablo, porque practican el pecado, porque está escrito, el que practica el pecado es hijo del diablo. No lo digo yo, está escrito en la bendita palabra de Dios. Así dice la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Muchos seguirán sus disoluciones e irán detrás de estos hijos del diablo, porque estos son los que ablandan con sus palabras. Ay, hermanito, venga por acá, hermanita, venga para acá, venga, hermanita, acá le vamos a predicar la sana doctrina, acá le vamos a predicar lo que le va a bendecir a usted, a su familia, hermanita. Venga para acá, cuando el Señor Jesucristo dijo, recorréis, hijos del diablo, mar y tierra, para ser un prosélito, para ser un miembro de la congregación. Y cuando ya le haces miembro de la congregación, le haces doblemente merecedor o merecedora del fuego del infierno. Así está escrito en la palabra, porque eres un ciego que guías a los ciegos, que no le formas bien en el camino del que dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia, por lo económico, por la plata, si lo entienden en otras palabras. Por la plata harán mercadería. Estos hijos del diablo, hijos de maldición, que están al frente de las congregaciones, para ellos sacar provecho, dice la Biblia, para ellos vivir en la opulencia, para ellos vivir bien, para ellos ser los reverendos hijos del diablo que viven en la vagancia, perros mudos que no saben ladrar, que no saben reprender el pecado. Aleluya, soñolientos hijos del diablo. Vayan a humillarse delante de Dios. Vayan con reverencia. Esto no es juego. Dios no puede ser burlado. Así como nuestro Padre es misericordioso, Él es fuego consumidor con los desobedientes. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo. Harán mercadería por el dinero, por la avaricia, para ellos vivir en la comodidad de ellos, en la comodidad de la carne. Estos hijos del diablo que vayan a trabajar, si es que siguen practicando el pecado, que vayan a trabajar donde ellos les pertenecen, donde pertenecen estos hijos del diablo en el mundo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras mentirosas, con palabras blandas, palabras engañosas. Hermanito, venga para acá. Hermanita, venga, siente esa atención que le dan al hermanito, a la hermanita, cosa que no tienen dónde poner al hermanito o a la hermanita. Y peor cuando ven si el hermanito o la hermanita tiene plata. Híjole, la hermanita es bien tratada en esos lugares. Hermanos y hermanas, despiértate tú que duermes, y la luz de Cristo te va a
alumbrar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estos son los sensuales, como dice la Biblia, los que no tienen al bendito Espíritu de Dios en sus vidas y harán mercadería de ustedes, hermanos y hermanas, si no se despiertan a tiempo, si no reaccionan a tiempo y si no se convierten a tiempo al Señor Jesucristo, al que nos llamó, al que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice la Biblia: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos y hermanas, esto, como dice aquí, dice la Biblia, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Esto no se va a quedar así, porque nuestro Padre Dios, como dice la Biblia, y lo mencioné anteriormente, no puede ser burlado. Ellos creen que van a burlar a la justicia de Dios, van a burlar al juez justo. No, dice la Biblia, estos dice lo que está escrito aquí en la palabra: ya les espera de largo tiempo la condenación y su perdición en el fuego del infierno. No se tarda de estos hijos del diablo, porque estos son puestos por los hombres, no son llamados por Dios, son impíos de la tierra, por eso actúan de esa manera, por eso desobedecen a Dios, por eso no se someten a la palabra de Dios, por eso hacen mercadería de ustedes, porque no están convertidos, como dice la Biblia. Son impíos que entraron encubiertamente y se pusieron de pastoras y de pastores para llevar al infierno estos hijos del diablo, a toda la congregación, a todas las iglesias, a todos los que están metidos ahí por multitudes. Si no se arrepienten, si no se convierten, si no vienen a los pies del Señor Jesucristo a vivir una vida santa, como dice la Biblia: sed santos como yo y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro respecto a la apostasía, hermanos y hermanas. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra, el apóstol Pablo respecto de la apostasía, hermanos y hermanas. Vamos a la Biblia, hablamos en 2 de Timoteo capítulo 4. Dice la Biblia al respecto de lo que estamos predicando en este día, en la misericordia de nuestro Padre. Dice la palabra, dice el capítulo 3 de 2 de Timoteo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: también debes saber, el versículo 1 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los postreros días en los cuales habló el apóstol Pablo por inspiración del bendito Espíritu de Dios. Estos son los tiempos peligrosos en donde la humanidad, las congregaciones, están más pervertidas y más corrompidas que los que no conocen a Dios. Más pervertidos, más podridos en el pecado, más corrompidos, tiempos peligrosos, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ella profetizó. Aleluya. La perversión en las iglesias evangélicas no tiene parangón, no tiene como decir palabras para describir cómo se han pervertido, cómo viven en la perversión, en el pecado, ofendiendo a Dios, y todavía dicen que son de Cristo. Mentiroso, hijo del diablo. Todo el que practica el pecado, dice la Biblia, es hijo del diablo, porque sigues practicando el pecado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tiempos peligrosos de andar despiertos, como dice el Señor Jesucristo, ser astutos como una serpiente, astutos para desenmascarar a estos falsos maestros, y mansos como una paloma. Tiempos peligrosos, dice la Biblia, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres amadores de ellos mismos, que no les importan las almas, con estos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores y falsas pastoras, hijas del diablo, que están puestas la minifalda predicando en la congregación, provocando a los hombres a caer en pecado ellas mismos. Aleluya. Hombres y mujeres serían en este tiempo amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites del mundo, de la carne de ellos, estos falsos maestros y falsas maestras, aleluya, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren lo que dice la Biblia de estos falsos pastores y falsas pastoras, hijas del diablo, porque no son pastoras de Cristo, porque si fueran del Señor Jesucristo, estarían convertidas al Señor Jesucristo, nacidas de nuevo, en espíritu y en verdad, de agua y de espíritu, adorándole a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Tendrán apariencia de santidad, de pureza, dice la Biblia. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. A estos evita, es decir, dice, con estos no te dejes convencer de estos hijos del diablo, hermano y hermana. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que dice la Biblia, tiempos peligrosos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice la palabra, lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, lo que le recomienda, como está escrito en la palabra, le dice el apóstol Pablo al respecto de la apostasía de la que estamos predicando, de la que estamos meditando en este día. Dice el capítulo 4 de segundo de Timoteo, versículo 1. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, como diciéndote a ti, falsa pastora y falso pastor, predica la palabra. Ya no prediques lo de tu barriga, ya no prediques la falsa doctrina que vas llevando a la congregación. De tu barriga vas llevando a predicar ahí lo que la carne te da, eso predicas. Aleluya. Te encarezco, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Escucha, falso pastor, falsa pastora. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que predicar, la bendita palabra de Dios. Predica la palabra, lo que está escrito. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir a tiempo? Le hagas de decir al hermano o a la hermana a tiempo. Cuidado que estamos, como dice el apóstol Pablo, en tiempos peligrosos, en estos tiempos postreros. Con hombres, como dice, hijos del diablo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, sin nada de amor para las almas. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, pero no de tu mente carnal, pervertida y podrida. Si no, dice clarito, vuelvo a repetir, como le recomendó, le encargó el apóstol Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, no de tu mente carnal, apestosa y podrida. Aleluya. Que instes a tiempo, que les hagas entender a los hermanos, antes que vayan en pos de estos falsos maestros, hijos del diablo, de estas falsas pastoras con minifalda, hijas del diablo, porque eso es lo que son. Porque no se convierten al Señor Jesucristo, siguen siendo enemigas de Dios, porque siguen todavía practicando el pecado para hacer mercadería de ustedes. Aleluya. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que le mandó el apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a ver por qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo de esta manera. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, para que no caigan en las garras de estos falsos maestros y falsas maestras, de estos pastores y pastoras, hijas del diablo, hijos del diablo. Aleluya. A tiempo le mandó, a tiempo, para que él les alerte, les diga, cuidado, que estamos viviendo, como el apóstol Pablo dice, tiempos peligrosos. Aleluya. Con esa clase de personas que les describí antes, que está escrito en la palabra. Hombres calumniadores, crueles, perversos, aborrecedores de lo bueno, que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Aleluya. Que instes a tiempo, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué dice?
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ahí está, hermanos. Eso ya lo habló el apóstol Pablo, porque el Espíritu de Dios ya le mostró lo que iba a venir en estos últimos tiempos, como él mismo dice, tiempos peligrosos, en donde el diablo está haciéndole de las suyas en las congregaciones, haciendo creer que van a ir al reino de los cielos, haciendo creer al diablo que de esa manera van a ir. Hermanos y hermanas, si no nos volvemos los ojos al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, si no empezamos a vivir en santidad, en pureza, como nos manda Él en su palabra, sed santos como yo y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos, está escrito. Entonces, si nos dice que nada inmundo entrará, entonces ¿por qué estás creyendo que vas a ir de esa manera, practicando el pecado en tu mente carnal, perversa, podrida? Anda, practica en el mundo el pecado, allá tienes que ir a practicar donde están los tuyos, porque tú no te has convertido, sigues de enemigo o enemiga de Dios y estando en una iglesia mal llamada de Cristo, porque no es nada de Cristo, porque si fuera de Cristo existiera ahí la santidad, la obediencia, la pureza, la honestidad, la rectitud, una vida santa y perfecta delante de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no obedecerán la bendita palabra, cuando no se someterán estos tiempos de apostasía, no se someterán a la bendita palabra de Dios, no sufrirán, no obedecerán. Ellos quieren seguir viviendo en el libertinaje, en la perversión, en el pecado, ofendiendo a Dios, no se someterán a la sana doctrina, no obedecerán. Eso es lo que dice la palabra. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no vivirán en obediencia delante de Dios, no vivirán practicando la palabra, no vivirán agradando al que nos llamó. Eso dice la palabra, hermanos y hermanas en Cristo. No sufrirán la sana doctrina. Eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Por eso le dice que inste a tiempo y fuera de tiempo por estos tiempos que vendrán. Y hoy estamos viviendo, como dice la Biblia, con hombres perversos, diabólicos al frente de las congregaciones, mujeres perversas, diabólicas, sensuales al frente de las congregaciones, agarradas la palabra, predicando la palabra. Estas hijas del diablo vayan a seguir viviendo en el mundo a donde ellas pertenecen, y no vengan a estar aquí corrompiendo a las almas, corrompiendo a las congregaciones con su vestimenta asquerosa, sucia y puesta por el diablo. Ay, lo que vas es a vender tu cuerpo, no estás nada predicando, hija del diablo. Anda, sigue viviendo en el pecado en el mundo, porque no sufres la sana doctrina, no quieres convertirte al Señor Jesucristo, no quieres nacer de nuevo, no quieres vivir en santidad, no quieres practicar la palabra y sigues siendo enemiga de Dios, así como estás viviendo, o enemigo de Dios. Así dice la Biblia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si no teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Se amontonarán maestros como estos hijos del diablo, falsos maestros, falsas maestras, falsos pastores, falsas pastoras, que están metidos en las congregaciones, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, haciendo las herejías, practicando las herejías encubiertas, hermanos y hermanas. Ahí están las celebraciones de los cumpleaños, ahí están las celebraciones de los hijos del diablo, de estos en las congregaciones. Eso es un lugar santo, ahí tenemos que ir a adorar a Dios, no dar culto a ningún hijo del diablo, que vayas a estar practicando tú, ahí los 15 años, los bautismos, pues vayas a practicar tú las festividades del día del pastor, las festividades de los cumpleaños de los hermanos, halagando con tus palabras blandas, tus palabras mentirosas, tus palabras falsas, para sacar provecho. Así dice la Biblia. Eso es lo que estás haciendo, hija del diablo, hijo del diablo. Si no te conviertes, nada inmundo, dice la Biblia, que va a entrar en el reino de los cielos. Así está escrito en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Teniendo comezón en el oído, dice la Biblia, aquí está escrito, en estos tiempos peligrosos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, conforme a lo que quieren oír bonito, conforme a lo que este pastor, hijo del diablo, que no es ni pastor, porque no es puesto por Dios, no reprende el pecado, no insta a tiempo ni fuera de tiempo, no predica la palabra. Entonces se amontonan los maestros de acuerdo a sus propios deseos carnales, perversos y diabólicos, para seguir practicando el pecado,
ni fuera de tiempo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, porque a montones se amontonarán maestros, pastoras y pastores de acuerdo a lo que ellos quieren oír, a lo bonito que predican, a lo que ellos predican de las bendiciones. Oh hermanito, hermanita, vas a ser bendecida, sigue nomás dando plata al pastor, a la pastora, siembra nomás platita aquí, que el pastor y la pastorita están ahí para vivir en la comodidad, haciendo mercadería de ustedes, ingenuos, porque no tienen tampoco al bendito Espíritu de Dios y no han nacido de nuevo. Por eso ellos hacen de ustedes mercadería. Despiértate tú que duermes y la luz del Señor Jesucristo te alumbrará. Tú no puedes ir a estar ahí figureteando en las congregaciones, tomándote fotos. ¿Acaso que es tu negocio del mundo? Esto no puedes ir vos a estar ahí en tu carne maligna, perversa y diabólica, figureteando ahí con tus fotos y todavía difundiendo por las redes sociales lo que estás practicando. El pecado difundes, mejor practica el pecado en oculto, porque todos estamos viendo, porque la humanidad todo está viendo, hermanos y hermanas, aleluya. Maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias se amontonarán para oír lo bonito, para oír lo agradable, para oír lo que les gusta, porque no les reprenden el pecado, porque ellos quieren seguir viviendo en la inmundicia, en la perversidad, en la corrupción, quieren seguir viviendo en la corriente del mundo y no quieren obedecer al que les llamó, les sacó, les rescató de las tinieblas a su luz admirable, aleluya. Maestros de acuerdo a las propias concupiscencias de ellos, a los deseos perversos de ellos, que quieren escuchar lo bonito, lo agradable, porque este perro mudo, la perra muda que no saben ladrar, como dice la Biblia, no lo digo yo, no reprende el pecado, no le dice, si no cambias de vida, si no te entregas al Señor Jesucristo, si no naces de nuevo de agua y de espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Así le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren la apostasía cómo está, miren lo que dice, que se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias, hermanos y hermanas, y dice la Biblia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estos falsamente hermanos y hermanas, llamados hermanos y hermanas, hermanos del diablo han de ser, hermanas del diablo, porque no son nada, ni hermanos ni hermanas. Porque todo el que practique es del diablo, así está escrito en la palabra. Aleluya. ¿Cómo dice la Biblia respecto a los que dicen que son llamados hermanos y hermanas? La palabra dice clarito: si el que se llama hermano o hermana es fornicario, adúltero, practica el pecado con el tal, y te juntes. Aleluya. Cuando la madre y los hermanos del Señor Jesucristo le vienen a buscar y de afuera le dicen: Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. El Señor Jesucristo no salió corriendo: oh, de mi mamacita venido, no salió corriendo. Él se quedó adentro, siguió predicando y señalando a los que estaban alrededor de él. Él dijo: estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la palabra de Dios y la practican, los que obedecen la palabra de Dios y la practican, los que viven en santidad, en obediencia, en pureza. Esos son mis hermanos, mis hermanas, mi madre, mi padre. Eso dijo el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Apartarán de la verdad el oído, apartarán de la palabra de Dios el oído, apartarán de la bendita palabra de Dios, de lo que el Señor Jesucristo dejó establecido. Se apartarán de la santidad, se apartarán del camino recto, se irán tras las fábulas, tras los engaños, tras las mentiras, tras los cuentos de viejas que dice el apóstol Pablo, apartándose de la verdad, el oído de ellos, apartándose de la bendita palabra. Se amontonarán maestros de acuerdo a las propias concupiscencias perversas y diabólicas, porque no te conviertes, porque no quieres obedecerle al que te llamó, al que te rescató, al que te redimió del pecado y de la muerte eterna y de la condenación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que tienes que hacer. Conviértete pronto, no apartes de la verdad del oído, porque te estás apartando del mismo Señor Jesucristo, porque Él es la palabra, Él es el verbo divino. Aleluya. Apartándose de la verdad del oído para ir tras las fábulas, los cuentos de estos hijos del diablo, de estas falsas maestras, falsas pastoras, falsos pastores, hijos del diablo, que no tienen al bendito Espíritu de
congregaciones más paganas que los que están en el mundo. Así están viviendo, de esa manera viven, figureteando, andan ustedes, ahí están modelando para el mundo, ahí están con las fotografías, ahí están mandando los mensajes de ellos. Eso, vayan ustedes a convertirse, vayan a doblar la rodilla, conviértanse en el Señor Jesucristo, aleluya. No vivan ya de esa manera fingida, mentirosa, hipócrita, hijos del diablo, aleluya. Porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Si dice, en vano me honran, enseñando como mandamientos, doctrinas de hombres, así está escrito en la palabra, en vano me honran, en vano me dicen Señor, porque no el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, así está escrito en la palabra, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Se apartarán de la verdad del oído y se irán tras las fábulas, se volverán a las fábulas, a las historias bonitas, a los cuentos bonitos, se volverán a la pastora hija del diablo, al pastor hijo del diablo, que no están ungidos del bendito Espíritu de Dios y que predican solamente de la barriga de ellos, de la mente carnal de ellos, de la perversidad de ellos, los cuentos, las historias, los cuentitos, los chismecitos. Eso es lo que quieren oír, porque se apartarán de la verdad, el oído, y se irán tras las fábulas. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. También el apóstol Judas ya habló de la apostasía de estos últimos tiempos, de las congregaciones que están por la faz de la tierra. No existe, dice el Espíritu de Dios, congregaciones agradables delante de los ojos de Dios en la faz de la tierra. No existe la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Son denominaciones puestas por los hombres, levantadas por los hombres para sacar provecho, para hacer mercadería, para que el pastor viva bien, para que la pastora viva bien, para vivir adulando a los que van a esas congregaciones, para sacar provecho, puestas por los hombres, ellos mismos, que no tienen el bendito Espíritu de Dios y no son llamadas por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el apóstol Judas en la palabra respecto de la apostasía, hermanos y hermanas. Mira lo que dice, vamos a leer la bendita palabra. Dice la Biblia, el versículo 3 del libro de Judas: amados, escuchen, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Amados, dice, yo estaba anhelante de escribirles. Tenía que escribirles. Tenía que enviarles una carta, hermanos y hermanas. Mira lo que dice de la Biblia acerca de nuestra común salvación, hermanos y hermanas. La salvación no es para jugar. La salvación no es para vivir nosotros todavía en la perversidad en el mundo. No juguemos con nuestra salvación, hermanos y hermanas. Porque si nosotros, hermanos y hermanas, perdemos la salvación del alma, lo vamos a perder todo. Es una tragedia cuando tú, hermano o hermana, después de escuchar la bendita palabra de Dios y no te quieres convertir, no quieres dar tu corazón en espíritu y en verdad no quieres adorar al Señor Jesucristo. No quieres dejar la vida pagana, la vida mundana, y aún en la congregación sigues practicando el pecado, hermano y hermana. Si sales del cuerpo, si el Señor Jesucristo te llama a su presencia, o te dice este día ya tienes que partir del mundo, ¿quién te va a estar esperando, hermano o hermana? Si no vivías en santidad, en pureza, si no le obedecías al Señor Jesucristo, si apartaste de la verdad del oído y te fuiste en pos de las fábulas de estos falsos pastores y falsas pastoras, ¿quién te va a estar esperando cuando salgas de tu cuerpo? Solo medita en lo que te digo. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
¿Qué dice? Que no claudiquemos ante el diablo, que no claudiquemos ante estos falsos mal llamados pastores y pastoras, que no demos, dice en otras palabras, nuestro brazo a torcer. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Exhortamos que contendáis ardientemente por la fe, por lo que nosotros hemos aprendido, como dice la palabra, desde niños, cuidando con nuestra salvación con temor y temblor delante de Dios, no yendo a hacer payasadas ahí en los púlpitos. Vos mismo, pastor, hijo del diablo, ya te has de vestir de Papá Noel en este tiempo de Navidad. Ya has de ir llevando los gorros rojos a poner a los de la congregación. Aleluya. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Escuchen, hermanos y hermanas, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol Judas de la apostasía, de estos falsos maestros, de estas falsas maestras que han introducido en las congregaciones herejías encubiertas y destructoras, como dice la Biblia, encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es decir, la condenación no se trata sobre estos hijos e hijas del diablo, hijos de perdición, que dice la Biblia, atrevidos y contumaces a hablar mal de las potestades superiores que ellos no conocen. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Han convertido en libertinaje la palabra de Dios, han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Ahora en las congregaciones ya no hay santidad, ya no hay pureza, ya no hay obediencia, toda clase de pecado en la congregación, toda perversidad en la congregación, toda herejía encubierta del mundo en la congregación, todo lo pagano en la congregación, toda la basura del diablo en la congregación, todas las festividades del mundo en la congregación, toda la basura del diablo en la congregación, todas las festividades mundanas en la congregación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hombres impíos, hijos del diablo, que entraron encubiertamente y se pusieron de pastores y pastoras para vivir ofendiendo a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque estos no son puestos por Dios, por eso no les importan las almas, por eso no oran por las almas, por eso no dan la vida por las almas. Tú tienes que dar la vida por las almas, pastor y pastora, porque si no lo haces, Dios te va a tomar a cuenta de todas las almas que están a cargo tuyo en la congregación. Ya no vayas a hacer payasadas, ya no practiques el pecado en la congregación, ya no seas instrumento del diablo. Tú, pastora, hija del diablo, pastor, hijo del diablo, ya no seas instrumento de pecado en la congregación, sino agrada al que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios para vivir pecando delante de Dios, para vivir ofendiendo a Dios, para vivir practicando el pecado, para vivir en la perversidad, en las concupiscencias de la carne de ellos. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y negarán, dice el apóstol Judas, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Negarán, dice la palabra. La forma de negar es no someterse a la bendita palabra de Dios, no vivir en obediencia a la bendita palabra de Dios, no vivir en santidad, y apartarán de la verdad el oído y seguirán tras las fábulas, porque no sufrirán la sana doctrina. Así está escrito en la bendita palabra del Señor Jesucristo que estamos meditando en este día. Hermanos y hermanas, el versículo 8 del libro de Judas dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Estos soñadores viven todavía en la corrupción de ellos, de su carne, en sus pensamientos, en sus concupiscencias, practicando el pecado, anhelando lo de la carne. Por eso dice, mancillan la carne. A ellos no les importa pecar, ellos viven todavía en la fornicación, en el adulterio. Estos hijos del diablo, soñadores que están a cargo de las congregaciones. Hermanos y hermanas, si este es el caso tuyo, hermano o hermana, sal huyendo por tu vida, salva tu alma, como le dijeron los ángeles a Lot: escapa por tu vida, huye a las montañas
montañas, no mires hacia atrás y no te detengas en la llanura y sacude el polvo de los pies en testimonio contra estos hijos del diablo y escapa por tu vida, escapa por tu alma y vuelve los ojos al que te rescató, al que te dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Soñadores que mancillan ellos mismos la carne de ellos. Si dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del bendito Espíritu de Dios, y nuestro cuerpo, nuestros miembros deben ser utilizados para vivir en santidad, para vivir agradando a Dios, no ser nuestro cuerpo instrumentos del diablo, instrumentos del pecado en las congregaciones, pastoras y pastores. Eso dice la Biblia, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Así está escrito, es decir, no quieren someterse a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero el versículo 10 del libro de Judas, miren lo que dice. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Pero estos soñadores mancillan el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, y de lo que no conocen, estos blasfeman de las potestades superiores, es decir, blasfeman de lo que ellos no conocen, blasfeman de nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, blasfeman de las potestades del reino de los cielos. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas, porque estos son los sensuales que no tienen al bendito Espíritu de Dios y se corrompen como animales irracionales. Eso es lo que dice la Biblia de estos falsos maestros y falsas pastoras que están al frente de las congregaciones. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 11, pero hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, porque dice, de largo les espera la condenación, ya les espera a estos falsos maestros y a estas falsas pastoras. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, se pastorean a ellos mismos están ahí haciendo mercadería de ustedes, hermanos y hermanas. Despiértate pronto, tú que duermes, y la luz del Señor Jesucristo te va a alumbrar, hermano y hermana, porque nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. Así está escrito en la palabra. Se apacientan a sí mismos, se pastorean a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aleluya, vean lo que dice la bendita palabra de Dios. Nubes secas, sin agua, árboles otoñales secos, ya podridos, ya están para ser quemados. Aleluya, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Escrito está, ya lo predicó Juan el Bautista, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, el infierno. Eso es lo que tienen reservados estos falsos maestros, falsas maestras, si no se convierten a tiempo al Señor Jesucristo, si no se arrepienten, si no viven en santidad, si no vuelven la mirada al Señor Jesucristo, porque Él es tardo para la ira, grande en misericordia. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza de acercarnos al que nos llamó, al que nos rescató, porque Él es un Dios perdonador, misericordioso, lleno de compasión, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De largo dice la condenación, la oscuridad de las tinieblas para estos falsos maestros y falsas maestras. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice la palabra en el versículo 16 del libro de Judas. Estos son murmuradores, quereliosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aleluya. Vean lo que dice la Biblia. Murmuradores,
¡Qué religiosos hijos del diablo! Andan según la carne de ellos, los deseos de ellos, las concupiscencias de ellos, adulando a las personas para sacar provecho con palabras mentirosas, fingidas, hipócritas, blandas. ¡Aleluya! Para sacar provecho, adulando, como dije anteriormente, fingidamente al hermano que llega buscando de Dios, más le hacen, como dice la Biblia, doblemente merecedor del fuego del infierno. Porque no le hablan la verdad, que sin santidad nadie verá el rostro del Señor Jesucristo. Así dice la palabra. Y sed santos como yo y perfectos como yo. Porque no le dicen al que llega a la congregación, hermano o hermana, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en obediencia, tienes que vivir en pureza, tienes que apartarte del mundo, tienes que ya no practicar el pecado, ya no vivas de esa manera, hermano o hermana, porque nada inmundo de entrar, es a tiempo, instando y afuera de tiempo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Así está escrito. Ahora las congregaciones son un circo de payasos ahí todos ofendiendo a Dios, hermanos y hermanas. Ya no viven en santidad, ya no viven en obediencia. Entonces por eso estos falsos maestros, falsas maestras, pastoras, hijas del diablo que no son convertidas, hacen mercadería de ustedes y hacen doblemente merecedores a las congregaciones del fuego del infierno que ellos mismos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así está escrito, andando ellos de acuerdo a sus propios deseos carnales, perversos y diabólicos, y hablando cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, para sacar lo económico, para vivir ellos en la comodidad, para vivir ellos ahí haciendo provecho y vivir ellos cómodamente. Estos reverendos presbíteros, hijos del diablo, estas reverendas pastoras que no tienen el Espíritu Santo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, y que son hijos de maldición. Así dice la palabra, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, continúa la palabra, dice el versículo 17, lo que nos dice a nosotros el apóstol Judas, inspirado por el Espíritu de Dios. Pero vosotros, en el versículo 17, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, escuchen, hermanos y hermanas, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán de acuerdo a sus malvados deseos. Burladores, hijos del diablo, impíos, como dice el apóstol Judas, que entraron encubiertamente en la congregación. Burladores, hijos del diablo, que andarán en sus malvados deseos, para ellos vivir en sus placeres todavía del mundo de la carne de ellos, practicando el pecado, la fornicación, viviendo doble vida, estos hipócritas hijos del diablo. Una vida escondida, doble vida, hipócritas. Las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque no te conviertes al Señor Jesucristo, no quieres nacer de nuevo de agua y de espíritu. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que andarán de acuerdo a sus malvados deseos, a los deseos de tu carne, pastor y pastora, hijos del diablo, que no quieren convertirse, no quieren vivir en santidad, no quieren vivir en obediencia, no quieren vivir en pureza. Han apartado de la verdad del oído, no sufren la sana doctrina, no quieren obedecer al que nos rescató, al que nos llamó, nos redimió, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, nos lavó y nos sacó de la impiedad, del pecado, nos redimió de las tinieblas para su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Andando de acuerdo a sus malvados deseos, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el bendito Espíritu Santo de Dios. Los que creen estos que van a poder en la carne de ellos, si dice la Biblia que son impíos mismos, estos no están convertidos, hermanos y hermanas. Por eso dice la Biblia, los sensuales, los que andan provocando ellos mismos en las congregaciones para practicar el pecado, para vivir en la concupiscencia de ellos, en su carne de ellos, en la perversidad de ellos, en las perversiones de ellos, conforme a sus malvados deseos, estos sensuales, como dice la Biblia, que no tienen el Espíritu Santo de Dios.
Dios, que es el único que te convierte, hermano o hermana. Cuando estás lleno del bendito Espíritu de Dios, tú ya no practicas el pecado, porque dice la Biblia que los guiados y dirigidos por el bendito Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios y somos los hijos de Dios, porque los que no tienen el Espíritu del Señor Jesucristo, los tales no son de Cristo, porque dice los sensuales que no tienen el Espíritu, estos falsos maestros, falsos pastores, falsos pastores, hijos del diablo, son los sensuales que no quieren convertirse y no tienen al bendito Espíritu Santo de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, la apostasía. ¿Cómo está, hermanos y hermanas, la apostasía? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia aquí el apóstol Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán del camino, apartarán de la verdad del oído, se irán tras las fábulas, tras de estos falsos y falsas maestras, falsas pastoras y falsos pastores que son los sensuales, que no tienen el Espíritu. Se apartarán de la verdad el oído y se irán tras las fábulas y no sufrirán la sana doctrina. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, todo lo que no está en la bendita palabra de Dios, todo lo que está fuera de la bendita palabra de Dios, dice la Biblia, doctrinas de demonios. Eso es lo que dice la palabra, hermanos y hermanas, porque estos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si aún dice que Satanás, él se disfraza como ángel de luz. Estos son los que perturban el evangelio, y dice la Biblia, está escrito: si alguien te trae otro evangelio diferente o una falsa doctrina, como dice la palabra, sea maldito, sea anatema. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Señor Jesucristo para sacar provecho, para vivir en la comodidad de ellos, pero de largo, dice la palabra, la condenación no se tarda y las tinieblas. Así está escrito para estos hijos del diablo que no quieren convertirse al Señor Jesucristo, no quieren obedecerle y quieren vivir en la perversión, en el pecado, en la inmundicia, en el mundo. Y está escrito que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Así dice la Biblia. Escrito está: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no me obedeces? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Si no me obedeces, me llamas Señor. El Señor tuyo, si no me obedeces, es el diablo. Así te va a decir el Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Escuchando a espíritus engañadores, a mentirosos que mancillan el nombre del Señor Jesucristo, impíos hijos del diablo, y a doctrinas de demonios, a falsas doctrinas puestas por los hombres, rudimentos del mundo, costumbres del mundo, paganismo del mundo, herejías del mundo, vestimentas del mundo, costumbres del mundo, todo lo del mundo, todo lo perverso en las congregaciones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Prohibirán casarse, hermanos y hermanas. Prohibirán casarse, cuando dice la Biblia la voluntad de Dios. Está escrito en Génesis, hermanos y hermanas. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero ayuda idónea, hombre o mujer, en la perfecta voluntad de nuestro Padre Dios, porque está escrito, dice la Biblia: no te unas en yugo desigual con el impío, no te unas en yugo desigual con la impía, no te unas en yugo desigual con el incrédulo, porque nada tiene que ver la impiedad, nada tiene que ver el diablo con los hijos e hijas de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nada tiene que ver Cristo, el Señor Jesucristo, con el diablo, con Belial. Así está escrito. Es un mandamiento que Dios nos dejó establecido en la palabra. No te unas en yugo desigual con el impío, con el incrédulo, hermano o hermana. ¿Por qué? Porque ahí desobedeces la palabra. Tú no tienes que ir a poner tu mirada en el mundo, a buscar lo que está en el mundo. Porque dice que la palabra, las cosas del mundo, lo mundano, lo pagano pasa, y sus deseos. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Prohibirán casarse, dice la palabra, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, los que han conocido al Señor Jesucristo. Todo alimento dice que nosotros debemos comer dando bendición, dando gracias a Dios, bendiciendo los alimentos, hermanos y hermanas, porque dice la Biblia que nada de lo que entra por la boca, nada contamina, porque va al vientre, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, de ahí salen las perversiones, los malos deseos, las inmundicias, la perversión, la corrupción, el pecado, sale del corazón del hombre, y eso te corrompe, eso te pervierte, y eso te refunde en las tinieblas, y eso te aparta de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Prohibirán casarse, hermanos y hermanas, prohibirán casarse. Como les dije hace un momento, la perfecta voluntad de Dios, no te unas en yugo desigual con el impío o con la impía de la tierra. Nada tiene que ver el hijo o la hija de Dios con el diablo. Es un mandato, porque si tú no obedeces lo que está escrito en la palabra, si tú desobedeces lo que está escrito, te vas a lamentar, hermano y hermana, en lo posterior. Aleluya. Por hacer el agrado de tu carne, por vivir todavía en tu carne, en tus concupiscencias. No desobedezcamos a Dios, hermanos y hermanas. Bienaventurado, dijo alguien de la multitud del Señor Jesucristo, bienaventurada la mujer que te dio de lactar los pechos que amamantaste. Pero el Señor Jesucristo claramente les dijo, es mejor, más bien, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la practica. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Este es el tiempo peligroso del que habló el apóstol Pablo. En los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Vendrá la apostasía y muchos apostatarán de la fe. Muchos se apartarán del camino. Muchos negarán al Señor Jesucristo. Muchos apartarán de la verdad del oído y se irán tras las fábulas. Muchos no sufrirán la sana doctrina. Muchos vivirán en la desobediencia, en el pecado, hombres réprobos, hombres impíos, carnales, sin afecto natural. Hermanos y hermanas, este es el tiempo más peligroso en el cual estamos viviendo. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es tiempo, hermanos y hermanas, de volver nuestra mirada al Señor Jesucristo, de convertirnos verdaderamente, de buscar el bautismo del Espíritu Santo, de nacer en verdad de agua y de espíritu, de ya no vivir en la hipocresía, de ya no vivir en el pecado, de no correr tras las fábulas, de no amontonarnos maestros de acuerdo a nuestras concupiscencias y deseos de escuchar lo que hablan estos falsos maestros y falsas maestras, de escuchar lo que hablan, lo bonito, lo agradable al oído, pero te están mandando al infierno. ¡Aleluya! Es tiempo de apartarnos de estos, dice a los tales, evita, dice la Biblia, a estos hijos del diablo, impíos. Aleluya. Es tiempo de volver la mirada, de nacer de nuevo, de buscar el nacimiento de agua y de espíritu, de vivir en santidad, en pureza, en obediencia delante de Dios. Este es el tiempo de convertirnos de verdad al Señor Jesucristo. Porque está escrito, dice la Biblia, sed santos como yo soy santo, y perfecto como yo, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos.
Porque no el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así está escrito en la palabra. Es tiempo de volver los ojos al que nos rescató, al que nos redimió, hermanos y hermanas. Dejando nuestra mala manera de vivir en el mundo, acerquémonos a nuestro Padre Dios, y Él va a tener compasión y misericordia de nosotros, hermanos y hermanas. Ya no vivamos en la hipocresía, ya no vivamos en la indiferencia, en la mediocridad, en el conformismo, en la tibieza, porque al tibio, dice la Biblia, lo vomitaré de mi boca. Así está escrito en la palabra, hermanos y hermanas. Y seamos adoradores en espíritu y en verdad, hermanos y hermanas. Ya no participemos de las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas, de lo que están practicando en las congregaciones, de todo lo mundano que está ahí metido en las congregaciones, hermanos y hermanas. Ya no escuches esas músicas, esas alabanzas satánicas que es para el mismo diablo. El diablo se deleita en esas músicas paganas con ritmos satánicos y diabólicos. Eso no es agradable a los oídos de nuestro Padre Dios, porque no me complaceré en tus melodías ni en tus asambleas. Escrito está en el libro del profeta Amós. Así dice la palabra. Aleluya. Es tiempo de volver la mirada al que dijo: sed santos y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Esta es la bendita palabra de Dios que hemos traído en este día, en misericordia, exhortación. Llega tiempo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo, que nuestro Padre Dios les bendiga, el Espíritu de Dios venga sobre cada uno de nosotros, que Dios les llene del poder, de la unción y del fuego del bendito Espíritu de Dios, para que empecemos a vivir una vida santa, perfecta, en santidad, dejando el pecado y volviendo la mirada al que nos llamó, al que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, porque está escrito que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Y sed santo y perfecto como yo, y no toquéis lo inmundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo sigue siendo esa enemistad contra Dios? Así está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que el Dios de paz les bendiga, que el Dios de paz les llene del poder, de la unción y del fuego del bendito Espíritu de Dios, y volvamos la mirada al que nos llamó, al que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, aquel que dijo: yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Gloria a Dios, aleluya.